vamos a dar inicio a este curso de capacitación en materia de gobierno abierto. Y pues bueno, también agradecerles su participación y su asistencia a este curso, que seguramente será de mucha utilidad debido a la relevancia del tema. Y bueno, sin más, los dejo con el comisionado del InfoDF, David Mondragón Centeno, para que haga la presentación correspondiente y demos inicio a este curso de capacitación, nada más recordándole que pues vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde, ¿no? Sí, no se preocupen, al ratito va a haber 2 recesos, va a haber bocadillos, para que estén todos tranquilos y no se preocupen. Bueno, nos vemos en un ratito más. Bienvenidos, muchas gracias por la asistencia y participación. Muchas gracias, bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradecemos inmensamente su participación en este curso. La verdad es que es un curso de lujo. Vamos a tener un ponente de talla internacional que, además de tener un conocimiento muy vasto sobre el tema de gobierno abierto, no recientemente, sino desde que este tema se inauguró a nivel mundial por ahí del 2011, pues ha tenido una participación destacada en la Alianza para el Gobierno Abierto, tanto en el desarrollo de los planes de acción con el conjunto de sociedad civil que está involucrada en esta alianza a nivel nacional, como también a nivel internacional. Él ha sido presidente por parte de la sociedad civil en la Alianza para el Gobierno Abierto, que es la Open Government Partnership, por su nombre en inglés, ¿no? Donde hay pues más de 60 países. ¿Cómo cuántos habrá ahorita? 65. 75 ya. 75, yo me quedé en los más de 60, ya son más de 70. 75 países que están comprometidos en esta Alianza para el Gobierno Abierto. Así que pues la experiencia que tiene Alejandro González Arreola es muy amplia a nivel internacional, a nivel nacional, tanto a nivel teórico también, porque tiene algunos escritos, uno de los cuales la vez pasada que tuvimos un evento en el InfoDF, pues se los recomendé que buscaran en la página del INAI el cuaderno de transparencia sobre el tema de gobierno abierto que recién presentó hace unos meses, a fines del año pasado, Alejandro González, para que les sirva también a ustedes de referencia. Y pues sobre todo la experiencia a nivel práctico que tiene, conoce muy bien la práctica de los planes de acción a nivel internacional y también cómo se ha ido desenvolviendo este tema en la Ciudad de México. Yo sé que muchas veces se acostumbra a halagar al profesor o al invitado, pero yo lo digo con toda convicción, no es por halago, estoy convencido que no hay nadie en este momento en nuestro país que pueda dar un curso como el que ustedes van a tener, porque aparte pues tiene didáctica y es muy ágil en sus exposiciones. Bueno, para abundar un poquito sobre el maestro Alejandro González Arreola, él es egresado de la Universidad La Salle Noroeste y maestro en gestión pública por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Ha realizado cursos de especialización en gestión y evaluación de políticas públicas en el Instituto Europeo de Administración Pública en Barcelona, España, y en la Escuela John F. Kennedy de Harvard. Es socio fundador y era socio fundador, fue fundador, eso sí es cierto. Ahorita ya recientemente terminó su gestión como director general de GESOC, que es una organización de la sociedad civil cuyo nombre amplio es Gestión Social y Cooperación AC, pero es mejor conocida como GESOC, donde esta organización, pues la verdad es que desde hace muchos años se posicionó como una de las mejores organizaciones de la sociedad civil, que no solamente está involucrada en el tema de gobierno abierto, sino que desde mucho antes está involucrada en temas de transparencia, de rendición de cuentas y también de combate a la corrupción. Es profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y de la Universidad Panamericana. Cuenta con diversas publicaciones académicas de los temas de sociedad civil, gestión pública y políticas públicas. Bueno, sin más, para no robarle más tiempo al curso y pidiéndoles y agradeciéndoles su atención a este curso que va a ser muy productivo,
dejo con ustedes a Alejandro González, a quien de parte del Pleno del InfoDF le damos las gracias y también reconocemos a Evangelina Sánchez, que es nuestra directora de capacitación del Instituto del InfoDF, por haber promovido y haber logrado este curso con la asistencia de todos ustedes. Muchísimas gracias y éxito en este curso, que va a ser padrísimo. Yo voy a quedarme un ratito y desgraciadamente, te los digo de verdad, tengo algunos pendientes en el InfoDF, pero si pudiera, con todo gusto me quedaría hasta las 3 de la tarde. Pero además, pues no hay mucho problema porque sin duda que lo vamos a tener nuevamente con otro bloque de responsables de servicios públicos de las unidades de transparencia, y ese sí voy a estar toda la sesión. Acá dejamos a Alejandro. Muchas gracias, yo me retiro para dejarlo y les pido a la logística para que retiremos aquí la mesa y las sillas para que puedan bajar la pantalla y puedan empezar el curso de la mejor forma. Muchísimas gracias, David, qué amable. Gracias a todos. Supongo que vamos a poder tener por acá el tiempo. David, venimos uniformados el día de hoy. Ese era el uniforme oficial. Vamos a empezar por acá. Oigan, antes que nada, muchas gracias a David, a Evangelina, al Info, a todos los colegas que trabajan en el Info y por supuesto a ustedes por estar esta mañana acá para hablar de este tema, que pues es un tema relativamente novedoso, no sencillo de entender y sobre todo de traducir en práctica gubernativa administrativa, y eso es lo que vamos a intentar hacer esta mañana. Hay una presentación que de alguna manera resume lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero bueno, antes que nada, me gustaría que me platiquen un poquito, algunos de ustedes, y por acá hay otro micrófono que déjenme ver si funciona. Sí funciona, perfecto. Que me comentaran cuáles son las expectativas que tienen del curso. ¿Qué quieren saber el día de hoy? ¿Alguien quiere saber, comenzar a decir, yo quisiera saber esto, aquello, no entendimos esto, en fin, cualquier expectativa que tuvieran para un poco ubicar, entender y encuadrar? Adelante. Muchas gracias, te puedes buen presentar día. Con tu nombre, por favor. Luis y la Francisco dependencia. Lara de Fondeso. Digo, independientemente que es un tema teórico, la expectativa y el interés es profundizar tal vez aquellas partes ya prácticas que se están llevando a cabo. Particularmente aquí en el gobierno de la Ciudad de México, es un orgullo, una satisfacción formar parte de este gobierno, donde varias de las características que usted presenta en su libro se están llevando a cabo, ya en la práctica, ¿no? Inclusive ya son ley, ya es una ley donde incluye un órgano garante, como el InfoDF, donde incluye ya conceptos nuevos, importantes, como sujetos obligados, de las cuales formamos parte nosotros. Entonces ese es un camino que ya se inició. Claro. Y a partir de hoy, creo yo que se renueva nuestro compromiso como facilitadores al interior de los gobiernos, de nuestras entidades, dependencias, para que este tema permee, ¿no? Perfecto. Creo que un poquito de la expectativa, conocer más, tener más conciencia de lo que es gobierno abierto, para tener la posibilidad de nosotros, nuestra función, transmitir la importancia de lo que es el gobierno abierto. Ese es un poquito. Muy bien, enfocarnos en elementos muy prácticos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Expectativas? Adelante. Buen día, soy Norma Santana de la Junta Local. En la lectura del documento siempre se ha hablado de la participación ciudadana, la transparencia, y algo que les califican también es la protección de datos. Sin embargo, en el documento no nos platica mucho sobre la protección de datos personales, y nosotros estamos muy inquietos porque aún habiendo una ley general, todavía no sale nuestra ley local. Nos encantaría que nos platicara un poco sobre la protección de datos. Y el rol que juega en el gobierno abierto. Con muchísimo gusto, aunque todavía no hay una ley general aprobada de archivos, que eso sería muy, muy importante para ello, y el elemento básico justamente para tenerlo. Pero bueno, con todo gusto, igual nos metemos en algún momento cuando estemos hablando sobre todo del tema de datos abiertos, que es con el que se vincula esta perspectiva. ¿Alguien más? ¿Alguna otra expectativa sobre el curso? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Arturo Jaime, soy el responsable de la
Unidad de Transparencia de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Ok. De la lectura del concepto de gobierno abierto, ya no solamente del término, sino del concepto de gobierno abierto, me queda claro que no necesariamente en este momento ha dado los resultados que este país merecería o necesitaría. Sí. En ese sentido, sí soy escéptico, Totalmente. no de la pertinencia del concepto de gobierno abierto, me parece más que nunca pertinente. Sí. Soy escéptico de los resultados en México, Ajá. no de su origen en Estados Totalmente. Unidos, ni de su praxis en otros países, más bien en México. En los diversos cursos, reuniones, foros que hemos tenido, Sí. nos hemos enterado de diversos datos que son muy interesantes y al mismo tiempo ilustrativos. Por ejemplo, en México tenemos la mayor masa de normatividad en materia de transparencia, por La ejemplo. mejor ley del mundo. Y ¿En serio? tenemos leyes en todo el país Sí. en materia de transparencia. Sí. Y sin embargo, en el índice de percepción de la corrupción, Sí. nosotros estamos, me refiero a México, estamos en el lugar 135 Sí. de 180 países Así y es. caímos 6 lugares del año 2016 al 2017. Ahí. Somos el último lugar en la OCDE Sí. y el último lugar en el G20 Sí. en materia de transparencia, percepción de la corrupción, Sí. etcétera, ¿no? Por no hablar ya de temas de competitividad, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? Por un lado tenemos mucha normatividad, lo cual Sí. nos habla, no solamente, nos habla de que estamos sobreregulados, pero también nos habla de que tenemos mucha desconfianza de las instituciones. Los ciudadanos desconfían de las instituciones desconfían entre sí. Así es. Entonces, el tema de gobierno abierto es importantísimo, necesario. Sin embargo, creo que no ha dado todavía los frutos. Y no los ha dado un poco por, y lo voy a decir claramente, por el tema de la corrupción. Porque dentro de Transparencia Internacional, dentro de las recomendaciones que hace, precisamente habla de pues ya implementar por fin este Sistema Nacional Anticorrupción, tener una Fiscalía Anticorrupción independiente. Básicamente, creo que eso ha dado al traste con los buenos deseos, los buenos objetivos y la dinámica que per se, el concepto de gobierno abierto y toda la implicación ciudadana y gubernamental implicaría y nos podría dar. Gracias. Jaime, ¿verdad? Arturo Jaime. Jaime es tu apellido. Jaime es mi apellido. Perfecto. Muy bien, Arturo. Va a ser mi alumno favorito, yo creo, el día de hoy. Efectivamente, la idea es de qué sirve hablar de esto si no hay resultados, ¿no? ¿Cómo podemos medir los efectos de esto? ¿En qué consiste? ¿Para qué? Y cómo podemos ver las cosas más como un proceso que como una fotografía, ¿no? Las fotografías nos van diciendo cosas, pero sin un pasado y sin un futuro y sin el tracking de cómo vamos, es bien difícil hacer interpretaciones sobre realidades sociales. Pero súper, creo que ahí tenemos un elemento importante y me parece un buen debate. Vamos a abordarlo hacia el final. ¿Y qué? ¿No? ¿Y qué con esto? ¿Qué hace falta para que esto realmente empiece a generar resultados esperados? Sí. Buenos días a todos. Bueno, yo quisiera que nos motivaras, ¿no? Y creo que es muy importante en dos sentidos, o al menos para mí, tener claros los conceptos, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Después, algunas conjugaciones que nos hagan sonreír, que nos digan si es posible, si existe, ¿no? Ordenar las ideas, imaginarlas, conocer las prácticas para imaginar posibilidades. Creo que eso pues, nos puedes ayudar muchísimo. Y también, no sé si alcance el tiempo, sobre todo como en qué momento estamos, sobre todo tu visión, tus reflexiones, ¿no? En la escala de la comunidad internacional, en las interacciones y en las construcciones nacionales y sobre todo en los microprocesos, por no poner los subnacionales, estatales, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos podrías ayudar muchísimo. Sí, de una perspectiva comparada internacional de dónde nos ubicamos en este momento y ojo, dónde nos ubicamos a nivel nacional, pero más importante aún en los distintos espacios locales, porque México no es uno, hay muchos Méxicos y las realidades locales son bien diferentes, totalmente diferentes. Y eso es bastante interesante. Tenemos por acá otras, adelante, con muchísimo gusto. Creo que tú pediste el micrófono, pero primero allá y luego vamos contigo. Hola, buen día. Soy José de la Secretaría de Salud. Y una de las expectativas por las que me motivan a estar presente hoy es respecto de este concepto de gobierno abierto en su dimensión teórica, conocerlo un poco más a fondo, pero sobre todo el cómo. Bueno, para qué ya también ya lo
lo logramos entender hasta cierto punto, pero el cómo se aterriza, cómo se hace práctico esta política pública, en su dimensión de política pública. Mucho gusto, y yo creo que sí llegaremos ahí. Adelante. Buenos días a todos, soy Jacqueline Cabrera, vengo de la delegación Magdalena Contreras y me gustaría más o menos tener claro el concepto de gobierno abierto, de transparencia proactiva y principalmente a mí me aqueja la duda de si tenemos una de las mejores leyes a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuáles son los retos que vienen al crearse la Ciudad de México, en específico transparencia, gobierno abierto, transparencia proactiva y cuáles son el contrapeso que se tiene que hacer entre las nuevas figuras de alcaldías, la intervención de los concejales y en el ámbito jurídico? Gracias. Bastante interesante, sobre todo cómo se come a nivel local cuando la Ciudad de México no tiene experiencia de este tipo, ¿no? A nivel micro, casi como planteaban hace un momento, porque simple y sencillamente no existían, ¿no? Esa es la primera vez que vamos a tener ese ordenamiento jurídico, a diferencia del resto del país, donde pues existen ya municipios desde hace mucho tiempo y la forma en la cual se relacionan con los ciudadanos es totalmente distinta. Súper, ¿tenemos ya? Okay, ¿ya son todas las expectativas? Entonces va a estar muy fácil, ¿no? Ok, a ver, colegas, miren, vamos a ir yendo poco a poco. Les propongo, vamos a ver si es que esto puede avanzar o no, y si no, creo que lo tengo que prender antes, ¿verdad? Porque si no lo prendo, va a estar en chino. No, pues no alcanza a llegar la señal, entonces te puedo decir, sí, por favor nos vamos a la que sigue. Estos son los objetivos de la sesión. Aquí vamos a ir integrando algunas de las expectativas que ahorita nos acaban de plantear. Primero lo que vamos a hacer es ofrecer como una especie de clarificación conceptual, que yo más bien diría una especie de precisiones conceptuales, para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de gobierno abierto, pero más importante aún, cómo se diferencia gobierno abierto de conceptos que son muy similares o que están incluidos en el gran paraguas de gobierno abierto, pero que no son lo mismo y que muchas veces suele confundirse con este. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno abierto y transparencia, y sobre todo transparencia proactiva? Porque parecieran que ser algo muy similar. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno abierto y datos abiertos, ¿no? Realmente. O entre e-government, ¿no? Estas herramientas electrónicas que se utilizan para facilitar la transaccionalidad de gobierno y ciudadanos, ¿no? Y vamos a precisar eso y después a llegar a un acuerdo sobre cómo podríamos definir entonces gobierno abierto. Pero más importante aún, en un segundo momento vamos a saber y a poder analizar cuáles son esas condiciones básicas que se requieren para poder realmente hacer gobierno abierto. Recordemos lo siguiente, hay una frase que yo cito ahí en la publicación que les pasaron, que es muy importante, de Giandomenico Mayoni, que decía, las burocracias no nacieron transparentes. No nacieron transparentes, ha sido un esfuerzo muy deliberado, detallado, proactivo, vinculado a un derecho humano en la cual poco a poco hemos ido avanzando en la apertura de la información. Y si ni siquiera nacieron transparentes las burocracias porque no era la lógica y porque no existían de entrada condiciones ni tecnológicas ni desde una perspectiva del ciudadano, a Weber no se le ocurrían estas cosas, mucho menos nacieron abiertas. Entonces, hay ciertas condiciones que se requieren para que haya gobierno abierto. Esto no es una cosa que se hace de la nada y por la nada, y se requieren condiciones básicas y vamos a platicar sobre de ellas. Y después, y más importante aún, vamos a hablar con ejemplos muy concretos, específicos, algunos nacionales, otros internacionales, casos pues, sobre qué, para ilustrar los conceptos que de alguna manera vamos a estar trabajando acá. Y en ese ínter, siéntanse en toda la libertad para poder preguntar lo que ustedes consideren más importante. Es decir, no vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. La idea es que si conforme voy explicando o intentando explicar, hay dudas, levanten la mano y vamos aclarándolas en ese mismo momento. ¿Okay? Que esto sea más un diálogo, que yo haya parado hablando sobre muchas cosas que finalmente no conecten con ustedes. Y más importante aún, vamos a poder saber cuál es la diferencia entre gobierno abierto
y la Alianza para el Gobierno Abierto, que no son lo mismo, ¿no? Muy importante decirlo, y vamos a poder así hacer algunas precisiones en ese sentido. Insisto, varias de las expectativas que están aquí planteadas, como por ejemplo protección de datos personales, cómo entra en tensión con datos abiertos y por qué requerimos una serie de previsiones para que protegiendo los datos personales podamos tener datos abiertos, porque los datos abiertos son bien importantes. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno, y así vamos a ir ubicando algunos elementos, la parte de participación a nivel local, qué rol juega la participación en el gobierno abierto, y espero que con los casos, algunos de ellos, podamos inspirarnos de cómo realmente podemos hacer esto a veces en condiciones complejas y difíciles. Pues nos vamos a la que sigue, perdón, te voy a tener que estar molestando para ir a la que sigue, por favor. Vamos a contestar estas preguntas. ¿Por qué gobierno abierto? Porque yo creo que hay una pregunta muy importante que siempre nos tenemos que responder. ¿Por qué estamos aquí hablando de gobierno abierto y por qué es pertinente el gobierno abierto y no dar por sentado que porque se les convoca del Info y los ponen y se sientan aquí, entonces ya por eso es importante el gobierno abierto? No, hay una racionalidad que está detrás y es importante decir por qué, ¿no? ¿Por qué? Así de sencillo. ¿Por qué y para qué del gobierno abierto? ¿Qué es y qué no es gobierno abierto? ¿Qué se requiere para que el gobierno abierto funcione y cómo se traduce el gobierno abierto en práctica gubernativa-administrativa? Que esa es la más importante al final del día. Y les adelanto la conclusión, que ustedes ya la conocen, ¿no? Hacer gobierno abierto está bien difícil. ¿Sí? No les voy a engañar, no les voy a decir, no, es algo bien fácil, nomás pones dos cositas y ya. Hacer gobierno abierto es bien complejo. Pero ahorita vamos a ver por qué es bien complejo y también por qué sí vale la pena intentarlo, ¿no? ¿Por qué sí vale la pena intentarlo? Que ese es como quizás el elemento más importante y espero que desde ahí tengamos la inspiración que requerimos para, aún a pesar de las condiciones difíciles, le entremos a esto. Vamos a la que sigue, por favor. A la que sigue, por favor. Ok. Voy a hacer un poquito de historia, espero no dormirles en esta parte, pero es necesario poder… A ver, no hay concepto, los conceptos son construcciones sociales, al final del día derivan de construcciones sociales y lo único que hacemos, los que a veces escribimos, es conceptualizar lo que está pasando en la realidad y cada concepto es producto de un momento histórico, de un momento específico, geográfico, ¿no? No son ajenos a lo que está pasando, ¿no? Y es muy importante ubicar el dónde y el por qué emerge el concepto de gobierno abierto en respuesta a qué, por qué, para qué. Muy importante decirlo. A ver, el gobierno, que hoy vemos como algo monolítico, en realidad el gobierno ha sido algo que se ha ido transformando y de manera muy acelerada en relativamente pocos años. Mientras que en las monarquías, mientras que en 300 años se modificó muy poco en la historia de la humanidad el rol de los gobiernos, resulta ser que en los últimos 70 años se han modificado increíblemente el rol del gobierno y el rol del Estado y la relación entre Estado y la ciudadanía. Voy a poner dos ejemplos, nada más para que entendamos la complejidad de la cual estamos hablando y por qué esto es relevante, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, sí, antes de la Segunda, 45, el periodo entre guerras. ¿Cuál era el rol principal de los gobiernos nacionales? ¿Perdón? Reconstruir antes de las guerras, antes de las guerras, a ver, todavía antes de las guerras. ¿A qué se dedicaban los gobiernos nacionales? Les voy a hacer una pregunta que quizás ilustre. ¿Había sistemas nacionales de salud? ¿Sí o no? No había. Había la joya de la corona británica, que es el NHS, el National Health Services, que es como un país en el cual uno tiene derecho a la salud de manera universal por el simple y sencillo hecho de haber nacido o de vivir legalmente en ese país, y uno ya puede ir a quien sea, ¿no? Bueno, ¿cuándo se crea el National Health Service en el Reino Unido? Por poner un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en ese momento empiezan a emerger una serie de cosas
y de instrumentos y de obligaciones de los estados que antes no tenían, pero no son casualidad. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo quedan los estados? ¿Cómo queda el mundo? Dañado, con muchísimas, con mucha gente con discapacidades, ¿no? Pero sobre todo una moral muy compleja, con miedos, efectivamente, pero también el mundo se empieza a dividir en dos bloques, ¿se acuerdan? Uno que dice discursivamente que es un bloque que le garantiza a todos, ojo, ¿qué les garantizaba? Igualdad, ¿no? Ojalá y fuera libertad, pero les garantizaba la igualdad, es decir, en el sentido amplio, no tenían, el Estado era el responsable de proveerle en ese momento todos los benefactores básicos, que era justamente los estados socialistas, ¿no? Y ante ello, los estados democráticos con principios razonablemente liberales, pues tienen que empezar a competir ante un conjunto de países que en teoría le garantizan a sus ciudadanos todo, ¿no? Que era el bloque socialista. Y ese país, otro bloque de países se empieza a reivindicar en dos principios: el principio de la libertad, ¿no? Clarísimamente, y una serie de principios igualadores de la sociedad. Y ahí es cuando nacen una serie de cosas que hoy son bien importantes en el mundo, que son los derechos de segunda y tercera generación. El derecho a la salud, todos estos derechos económicos, sociales, no existían hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Son producto de los acuerdos que se logran en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta de los estados democráticos, ¿sí?, del oeste, para responder ante una serie de necesidades en las poblaciones que simple y sencillamente no teníamos, y en una amenaza simbólica de un bloque de países que decía que ellos sí lo hacían, y efectivamente sí lo hacían. Empieza entonces a cambiar la relación entre ciudadanos y estados, y el Estado. El Estado ya no nada más era responsable del orden público, ¿no?, y de que todo el mundo, de que la convivencia fuera pacífica. El Estado entonces empieza a ser responsable, por ejemplo, de proveerte salud, de garantizar tu educación, ¿no?, y de una serie de otros elementos, por ejemplo, de tu seguridad social, de que tengas una pensión que antes no tenían, eso no estaba en la cabeza, ¿no? Una pensión para cuando te retires, o un seguro por si te enfermas y ya no puedes trabajar, o no trabajar temporalmente, lo que hoy le llamamos las incapacidades, o si eres madre, ¿no?, pues que tengas una serie de beneficios que igualen las condiciones para que te puedas permanecer en el mercado laboral. Todos esos derechos que hoy damos por sentados empezaron a construirse en los 50. ¿Se fijan? Estamos en el 2018, es decir, tenemos 68 años en toda la historia de los gobiernos, ¿sí?, de empezar a construir estas cosas que antes no teníamos. Y de repente resulta ser que los gobiernos que estaban plagados de abogados, no tengo nada contra los abogados, y que estaban, que se entendía que ellos eran los que tenían que estar ahí, perfecto, pero resulta ser que de repente empezamos a necesitar otro tipo de técnicos. Resulta ser que ahora necesitábamos también doctores. La pregunta es, ¿por qué necesitas un doctor en el gobierno? Porque si voy a proveer salud, necesito que al menos alguien sepa de qué se trata, que empiece a hablar de transiciones epidemiológicas, que sepa algo que los abogados no saben, ¿no? Personas expertas en educación, en fin, nos fuimos complejizando y los estados se fueron haciendo más grandes, más complejos, pero también el rol del Estado, y en particular del gobierno, cambió a tal grado que era el gobierno el responsable de la conducción de muchas cosas que antes no tenía en su relación con el ciudadano, y empezó a meterse, en el buen sentido de la palabra, en áreas que eran consideradas antes estrictamente de la esfera privada, ¿sí?, de la esfera privada. ¿Por qué el gobierno nos tiene que decir a los empresarios, por ejemplo, que tienen la obligación, ¿no?, de inscribir a los trabajadores en la seguridad social, aunque el gobierno ponga una parte y el trabajador ponga otra parte? Bueno, empieza a meterse en esferas privadas que antes no tenía, ¿no? Y empieza a haber una invasión del espacio privado por el gobierno, para bien, porque no le puedes pedir al gobierno al mismo tiempo que se haga responsable de garantizar todos esos derechos y pedirle que además pues no se meta, ¿no? No, tenía que meterse.
y tenía que conducir. Y eso empezó a hacerse en todos los países, en los países democráticos iniciadores, estoy refiriendo a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, en fin, ¿no? En esos países esas características empezaron a tomar una especie de lo que hoy le llamamos estados sociales, que si ustedes cuando piensan, ¿qué imagen se les viene a la cabeza cuando piensan, por ejemplo, en Suiza? Calidad de vida, ¿no? ¿Por qué calidad de vida? ¿Por qué? Porque ¿con qué asocian la calidad de vida? Porque tienen las necesidades cubiertas, porque el Estado es responsable de redistribuir la riqueza, de quitarle un poquito más a los que más tienen y apoyar a los que no, de tener buenos servicios públicos, ¿no? de tener condiciones de, vamos a ponerlo así, de respeto a la ley razonables, de trato igualitario con los ciudadanos, ¿no? Es como el paraíso para muchos, ¿no? Pues muchos países son así. Sin embargo, en democracias o en países no necesariamente socialistas, que yo les llamo en el libro pre-republicanos y predemocráticos, ¿no? Éramos democráticos en imitación porque teníamos una constitución que así decía, incluso hasta había elecciones, aunque no necesariamente eran transparentes, confiables, ¿no? Objetivas, en fin. Eso empezó a tomar otras formas, ¿no? Efectivamente, el Estado empezó a meterse. El caso mexicano es paradigmático, increíble. Teníamos un Estado en los 70s que era responsable de hacer las tortillas. Sí, las tortillas, estaba regulado el precio de la tortilla, ellos producían la masa, o sea, la harina para hacer la masa la producía el Estado mexicano. Las bicicletas, no es broma, las bicicletas para los hijos, los fertilizantes. Alguien que tenga un poquito más edad que yo, que los que estamos aquí, ¿qué se acuerda de esa época, de los 70s? ¿Qué más hacía el gobierno? Que hoy nos podría parecer como, decía cuánto debe de costar el kilo del huevo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero además no podíamos tener, por ejemplo, unos, que vamos a poner aquí, unos tenis Nike o cualquier, no, era imposible, ¿no? Los mercados eran cerrados, solo se consumía lo que se producía acá y era el Estado el que se metía en todas estas cosas. Lamentablemente el Estado mexicano no solo se metía en eso. ¿En qué más se metía? Yo que soy un iniciador de los movimientos civiles en México, se metía en mi libertad de expresión. Yo soy de Sonora, yo cuando empecé estas cosas a inicios de los 90s, yo siempre tenía afuera a alguien del ejército mexicano afuera de mi casa, a la policía del ejército mexicano vigilándome porque yo era un ciudadano apenas jovencito, pero que se atrevía a organizarse con otros, güey, qué bárbaro, es un atrevimiento impensable para el Estado mexicano en ese momento. Porque tenía una organización con otros 10 chamacos que hacíamos, no me acuerdo qué, ¿no? Es decir, se metía con mis derechos fundamentales, los más básicos, a la libertad de expresión, la libertad de asociación, me estaban con la privacidad, me inculcaban esos derechos, me los quitaban, o los podía tener muy limitados hasta cierto punto, ¿no? Porque simple y sencillamente el Estado mexicano era incapaz, ¿sí?, de concedernos la mayoría de edad a las y los ciudadanos para que pudiéramos ejercer cosas que son muy básicas. ¿Sí me explicó? ¿Cuál era el rol del Estado en ese momento? ¿Y cuál creen que ustedes que era en la cabeza del Estado mexicano, pero de muchos estados? Ahorita vamos a ver que eso también pasaba en otros estados, no nada más prerepublicanos y predemocráticos. ¿Cuál era el rol del ciudadano ahí? ¿Y cuál era el rol o la concepción del ciudadano que se tenía desde el gobierno? ¿Cuál se imaginan? Adelante. Ajá. El ciudadano que hizo, pues trabajó por debajo, hizo sus agrupaciones, se manifestaron, aún a riesgo de, si estamos hablando de los 70s, los movimientos de los 68, por ejemplo, para nuestra ciudad, fue importantísimo. Ahí se quiere romper el bypass que traía el gobierno con nosotros, de represión, desde cómo hablas, cómo piensas, cómo te vistes, qué haces. Pero eso no nada más era el Estado, lo traemos desde origen de familia, traemos una historia como pueblo
que es tiempo de levantarse y seguimos levantándonos porque la realidad no ha cambiado muchas cosas. Seguimos en un estado represivo, seguimos intentando entrar en una gobernanza donde se tome al ciudadano en cuenta, ciudadano que quisiera participar, pero come y trabaja o se pone a participar. Eso es lo que estamos viviendo hasta ahora. De acuerdo. Ahora, vamos poniendo las cosas en perspectiva, que estoy de acuerdo que todavía tenemos muchos retos por delante, muchísimos retos, sobre todo en la vulneración del Estado de Derecho, que es el gran reto que se nos puso de frente en los últimos 10 años, sobre todo con la famosa guerra al narco y las formas en las cuales se está volviendo a justificar la intervención del Estado en cosas que no deberían, como la libertad de expresión, particularmente con las y los periodistas, ¿no? Y muchos otros ciudadanos a los que nos han espiado, en fin, totalmente de acuerdo. Pero el rol que de entrada tenían y veían para los ciudadanos, básicamente, la visión desde el Estado para el ciudadano era, lo voy a resumir así, éramos parte del problema. O sea, éramos personas, individuos, ¿sí?, a los cuales el Estado nos tenía que decir cómo, dónde y para qué hacer. Y el Estado era el responsable, el último, particularmente el gobierno, ¿sí?, de simple y sencillamente darnos las soluciones que el gobierno consideraba que eran las correctas para todos y para todas, ¿no? Nosotros éramos, vamos a ponerlo de esta manera, menores de edad, como ustedes y yo con mis hijos, a los cuales efectivamente tienen derechos, pero requieren orientación, tutelación, ¿no? Y el Estado nos consideraba así, aunque fuéramos adultos, ¿no?, en ese momento. Decía, yo sé cuáles son las respuestas, yo sé por dónde tienes que ir, y tú todos los ciudadanos son como una masa aforme, en donde mi reto es gobernarles con dos instrumentos básicos: control, ¿sí?, control, efectivamente control, y mando. Son los dos instrumentos básicos de la gobernanza de los 70s, de los 80s, de buena parte de los 90s. Ojo, lo que yo les dije es 1994, en el mío. No estamos hablando del 68, no. 1994, Ciudad Obregón, Sonora, fuera de mi casa, 24 horas del día, elementos del ejército, del CISEN, fuera de mi casa, chamaco de 20 y tantos años. En serio, lo digo con toda claridad. No estamos hablando, ¿de hace cuánto tiempo de eso? No, para nada. ¿Sí me explicó? Éramos masas, personas que estábamos destinadas justamente a ser gobernados a través de mando y de control. Y si te sales de esto, ojo, hay condiciones para disciplinarte. Y esa era la forma en la que nos veían. Se ignoraba, por supuesto, que las y los ciudadanos efectivamente requerimos reglas, acuerdos comunes, pero que también tenemos una serie de recursos que no tiene el gobierno. Tenemos conocimientos que no tiene el gobierno. Tenemos información que no tiene el gobierno, ¿sí?, y que es totalmente necesaria y valiosa para resolver problemas colectivos. Y que no nada más lo que tiene el gobierno es la única llave y es la única fuente, no solo necesaria, sino legítima para resolver problemas. Ahorita, como vamos a ver, de hecho, la mayor parte de los problemas públicos no los resuelve el gobierno. De hecho, no los resuelve el gobierno solo, para ser justos. La mayor parte de ellos tienen que ver con cosas que los privados, lucrativos, no lucrativos, de buena onda, a veces para sacar lana, legítimamente, resolvemos. ¿Quién se atreve aquí a tomar agua de la llave en su casa? En buena onda. Díganme, ¿quién de manera cotidiana toma agua de la llave en su casa? Y díganme a qué doctor va de entrada, por si sí, a saber. ¿Quién se atreve a tomar agua de la casa? De la llave. Sí, aquí tenemos a una valiente que sigue viva, entonces, y toma agua de la casa. Has de vivir, ¿dónde vives? En Coyoacán. Yo también, nada más voy a tomar agua de la llave en Coyoacán ya. La pregunta es si es que tenemos agua, ¿verdad? A veces. A ver, ¿cuál es la principal causa de muerte de enfermedades prevenibles en México? Prevenibles.
O sea, la más frecuente, ¿no? No, esas son las crónico-degenerativas, las enfermedades prevenibles. Ojo, porque en todas estas hay un componente genético. Infecciones gastrointestinales e infecciones agudas, respiratorias agudas, ¿ok? Imagínense un país como este, sin agua purificada. Lo digo en buena onda, o sea, de marcas privadas purificadas, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Mande? La hierves, haces otra cosa, perfecto. Gracias a que las personas las hierven, gracias a que las personas pueden tener acceso a otro tipo de cosas que no las provee el Estado, ese dato no es tan grande. Imagínense que no hubiera una provisión privada, una conciencia de ciudadanos de decir, no voy a tomar el agua que me da el sistema de aguas de la Ciudad de México en mi casa. ¿Me explico? Y ese problema no lo está resolviendo el gobierno. Más bien, a pesar del gobierno, yo sé que ustedes son parte del gobierno, lo sé, lo entiendo perfecto, ahorita vamos a ver las restricciones que tienen también para actuar, pero a pesar del gobierno, tomamos conciencia, actuamos, hacemos cosas para evitar generar problemas colectivos. ¿Ustedes se imaginan lo que le costaría al servicio público de salud que no tomáramos agua hervida, agua purificada de alguna otra manera, o los que tienen lana compren agua purificada? No habría dinero suficiente. No habría dinero suficiente. Uno de los principales problemas públicos, simple y sencillamente, no lo resuelve el gobierno mexicano, ni aquí ni en ningún otro lado. Lo resuelve la conciencia ciudadana, la información, el mercado en parte. ¿Me explico? Y así podemos pensar una gran cantidad de situaciones concretas en las cuales, con todo respeto, el Estado mexicano es un actor más. En algunos de ellos, el Estado y en particular el gobierno hasta juega un rol preponderante, pero está lejísimos de ser la única solución al problema. Si no hay participación ciudadana, conciencia, información sobre los efectos que eso va a tener, pero más importante, actuación específica de cosas tan micro como esta, decidir tomar agua limpia, no porque el gobierno me la da, sino porque sé que lo necesito hacer para el cuidado de mi salud. ¿Me explico? Sin eso estaríamos colapsados, no habría recursos que alcanzaran desde esa perspectiva. Pero bueno, eso ha sido un proceso muy lento, totalmente lento, de ir transformando la idea y el rol y la visión de cómo el gobierno nos veía a nosotros, cómo nosotros nos veíamos a nosotros mismos como ciudadanos y cómo poco a poco hemos ido progresando hacia encontrar un espacio de mejor equilibrio vis a vis el gobierno, en donde el gobierno está empezando a reconocer que hay cuantiosos recursos en manos privadas, y por manos privadas no me refiero a los empresarios, no, manos privadas. Ustedes cuando salen de la oficina son privados, ¿no? Ya están en otra cosa. Yo soy un ciudadano privado y tenemos cuantiosos recursos de información, ¿sí? De conocimientos, de habilidades y a veces de dinero, sí, de lana, no es mi caso desgraciadamente, para poder resolver problemas públicos, que simple y sencillamente, sin los cuales simple y sencillamente sería imposible que socialmente salgamos adelante, ¿no? Y esa es justamente el momento en el que empieza a emerger un concepto distinto sobre cómo entender al gobierno y cuál es el rol del gobierno dentro de sociedades, ojo, democráticas. Aquí no puede haber gobierno abierto en sociedades y en regímenes no democráticos. Ahorita vamos a ver por qué de manera más clara, pero simple y sencillamente no puede haber, ¿no? No puede haber. Porque, me adelanto un poquitito, si no hay regímenes democráticos, ¿a qué me refiero con regímenes democráticos? A que tengamos libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de participación en asuntos públicos y que encontremos espacios específicos para hacerlo sin temer por nuestra vida, sin temer por nuestra seguridad individual, pero también encontrando del otro lado a alguien en el gobierno que sea capaz de reconocer esta realidad y de no intentar reprimirnos, controlarnos, sino decir, oye, ¿cómo le hago para aprovechar lo que tú estás proponiendo? Tus ideas, tu información, tus capacidades, tus habilidades, que yo simple y sencillamente no tengo hacia dentro del gobierno y que si las quisiera tener, me costarían tanto que te tendría a ti que tener
terminaría cobrándote más impuestos, ¿no? Entonces, más impuestos, efectivamente, el gobierno no vive de otra cosa más que de nuestros impuestos. Ese es como el punto relevante aquí. Aquí quiero hacer un corte porque tengo dos manos levantadas desde hace rato, nada más quería terminar de poner la idea. Tenías la mano levantada, ¿verdad? Sí, Jaime, y después voy contigo, sí. Efectivamente, en los 70s el gobierno era paternalista, parecido, tenía algunas líneas parecidas a los estados centralmente organizados, a los estados llamados socialistas, porque controlaba buena parte de la actividad económica y nos veía como sujetos pasivos, no como activos en relación a la conducción o solución de los problemas públicos. Pero aparte había un elemento fundamental que ya lo mencionaste una vez, es el tema económico. En ese momento los recursos fiscales del Estado alcanzaban para todo eso. En este momento, bueno, cuando colapsa, cuando hay un colapso de los recursos fiscales que el gobierno recibe, por supuesto que empieza a abrir espacios, y no tanto porque lo haya elegido así, sino porque no tenía otra opción, por un lado. Por otro lado, está, ya sabes, el consenso de Washington, donde nos imponen que abramos también espacios hacia los privados. Y en este caso sí estoy hablando no de la ciudadanía, sino de la iniciativa privada, de las empresas, y no necesariamente de las nacionales, sino también de las internacionales, ¿no? En este caso creo que sí, siempre es importante o útil, resulta útil, cuando se habla de ciudadanía, distinguir entre, o cuando se habla de los privados, distinguir entre el ciudadano de a pie, el señor que trabaja, el ama de casa, etcétera, el taxista, y la iniciativa privada. Y dentro de esta a la nacional y a la internacional, porque esto sí importa y marca diferencias, ¿no? Básicamente eso quería decir, la parte fiscal que importa mucho y la parte del consenso de Washington, la influencia norteamericana en la vida pública de México. De acuerdo, y ahorita voy a comentar qué pasó, porque es muy fácil poner la idea de cómo los estados prerepublicanos y predemocráticos como los latinoamericanos llegamos ahí, pero hay una pregunta razonable, ¿y qué? ¿Y Suiza? ¿Y Estados Unidos y el Reino Unido? ¿A poco que ellos no han cambiado porque ya eran una maravilla desde entonces? Ahorita vamos a platicar un poquito y tiene que ver con eso, cómo ellos también han evolucionado. Gracias, profesor. Independientemente del proceso lento que usted comenta que hay estos cambios, creo que un elemento importante y el por qué el gobierno abierto tiene más trascendencia ahorita y no en los 70s, 80s, por ejemplo, es de que sentimos que el actual modelo no está satisfaciendo las más mínimas necesidades como sociedad. Y en ese sentido surge esta necesidad de buscar un nuevo modelo o de buscar respuestas, ¿no? Donde usted lo comenta, inclusive el gobierno como un concepto, ya lejos de ayudar hasta es un estorbo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, esta transformación de la participación de la sociedad no es casual, no es gratuita, sino obedece a la necesidad de que se está viendo que sus más mínimos requerimientos de salud, de educación, de espacios económicos, esta brecha de marginación, cada vez son mayores, y esto implica una necesidad de mayor participación y de buscar nuevos modelos que, como usted menciona, la democracia no está atendiendo en su capacidad. Es decir, es una situación no gratuita, sino obedece a cierto momento histórico. Totalmente de acuerdo. A ver, y quiero retomar estas dos intervenciones para platicar un poquito qué sucedió también en las otras partes del mundo y cómo aún teniendo condiciones, vamos a ponerlo así, de mínimos de mínimos civilizatorios en términos económicos, sociales para las personas, aún así, en esos países también hubo cambios. También hubo cambios. ¿Sí? El Reino Unido de hoy no es el Reino Unido de los 70s, ni mucho menos Estados Unidos, mucho menos Noruega. ¿Cuáles son los países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto, con los cuales yo tuve la suerte de estar desde el inicio? Dentro de ellos está Noruega. Ustedes dirán, ¿qué demonios tienen que hacer los noruegos hablando de gobierno abierto si son una maravilla? ¿No? ¿Qué ha pasado ahí para que ellos quieran fundar una alianza para el gobierno abierto? Así es, o el Reino Unido, ¿no? O
Estados Unidos, o otros países que pareciera que son Suecia, que también está en la Alianza para el Gobierno Abierto. Pues ¿por qué ellos, no? O sea, ¿para qué? ¿Y desde dónde llegan ahí? ¿Por qué? Justo todas estas instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y que fueron muchas de ellas orientadas a garantizar derechos, algunos de ellos cuestan mucho. Cuando un gobierno dice, yo garantizo pensiones para todas las personas que vivan en su edad posterior al retiro laboral, en una sociedad que tiene mejor salud, mejores servicios de salud, o en sociedades con mejores servicios de salud que ahora eran públicos y antes no lo eran, pues la gente tendió a vivir más años, ¿no? Y las sociedades tendieron a envejecer, es decir, la pirámide poblacional empezó a cambiar, la gente a tener menos hijos y las sociedades se estuvieron haciendo más viejas, de manera tal que ya para los 70s y finales de los 70s, algunos de estos países se dieron cuenta que la lana que tenían, en términos fiscales, ya no les iba a alcanzar para garantizar la salud y sobre todo las pensiones de una buena parte de estas personas, ¿no? Y empezaron a hacer cambios, empezaron a hacer gobiernos más pequeños, incluido Estados Unidos. De hecho, ellos fueron los primeros que empezaron. Reagan, Thatcher en el Reino Unido son muy criticados con muy buenas razones, pero también hay que entender sus contextos. Tampoco había lana, mucha lana para seguir garantizando esto. Y empezaron a hacer cambios en los gobiernos, en las dimensiones. Y al hacer gobiernos más chiquitos, tiene muchos efectos negativos, sin duda, sobre todo en las garantías de los derechos sociales. Pero también, ¿qué creen que pase del lado positivo? No todo lo que pasa, por más malo que parezca, no quiere decir que no tenga efectos residuales positivos. ¿Qué pasa con gobiernos que se empiezan a hacer más pequeños? Las responsabilidades se determinan para cada particular, ¿no? Se amplía el espacio en el cual los particulares podemos actuar, para bien y para mal, con toda claridad. No es que sea bueno ni malo per se, simple y sencillamente se amplían tus espacios de actuación. A veces algunos lo aprovechan virtuosamente. No podemos explicar los avances de leyes de transparencia sin esto. Es decir, si los gobiernos estaban haciendo más pequeños en Estados Unidos, en el Reino Unido, ¿qué creen que quería saber la gente? ¿Por qué me estás quitando mi pensión? ¿No? Dame tu información, gobierno. ¿Me explicó? O al revés, ¿por qué me quieres cobrar más impuestos para pagar esto? ¿Dónde está tu información? Justifícamelo. Dime por qué. ¿Por qué me vas a pagar más impuestos? ¿Me vas a cobrar más impuestos? Dime qué estás haciendo con los impuestos que hoy tienes. ¿Cómo los estás usando? ¿Me explicó? Empezó a tener una fuerza importante las leyes de transparencia. Las luchas cívicas, las batallas cívicas en los Estados Unidos por la transparencia, aunque tenían muchos años, en realidad fue en esa época donde se extendieron y fueron vigorosas y obtuvieron sus primeros grandes resultados. Lo mismo en el Reino Unido, aunque en el Reino Unido el primer act, como le llaman ellos, data de más de 100 años. La realidad es que empezó a tener fuerza cívica, me refiero a que la gente lo empezó a hacer suyo a partir de estas cosas, de estos dilemas, de estas crisis, y empezaban a organizarse y a generar nuevos derechos y nuevas obligaciones hacia los gobiernos que antes no tenían, ¿no? Y el gobierno, o los gobiernos iniciadores democráticos de los estados sociales, no socialistas, los estados sociales, estos democráticos que ya brindaban derechos a todas y a todos, empezaron a cambiar su cultura, la forma en la cual se empezaban a relacionar con los ciudadanos, empezó a modificarse esta lógica, porque esos estados también eran paternalistas, también eran paternalistas, y de hecho no es malo que un estado sea hasta cierto punto paternalista. Lo que tenemos que tener claro es que mientras más intervención estatal, menos espacio para la iniciativa ciudadana, menos espacio para la iniciativa privada, ¿sí?, para actuar. Y esto es como un péndulo que va y viene. Ojo, no estoy diciendo que unas cosas estén bien y otras mal. Lo único que estoy haciendo ahorita es describir la historia e intentar quitarle la lógica maniquea de los buenos y los malos, ¿no? Por cada decisión pública que nos puede parecer horrorífica, como reducir el Estado, hay
también otros espacios que se abren, que permiten nuevas cosas que antes simple y sencillamente no se tenían, ¿no? Ese es el contexto del gobierno abierto. Esa es la lógica de la emergencia y esa es la lógica de ello. Déjenme que nada más cerrar esta primera parte diciendo, el gobierno antes pensaba, como tenía lana fiscal suficiente y como tenía esta cultura y estas formas de acción, de relacionamiento con la sociedad, pensaba que el gobierno se tenía a sí mismo y con eso bastaba, que no requería, insisto, ni los conocimientos, ni los recursos, ni la información, ni las capacidades, ni las habilidades que existían fuera de las fronteras burocráticas. El gobierno se tenía a sí mismo y con eso le bastaba, ¿no? La realidad empezó a demostrar poco a poco que eso simple y sencillamente no era suficiente, o que dejó de ser suficiente, y que el gobierno estaba entonces en la necesidad de replantear su rol en la conducción social de una sociedad. Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir insistiendo con mando y control? ¿O quizás no abandonar el mando y el control, pero empezar a tener otros instrumentos de coordinación de una sociedad que no nada más sean el mando y el control? En el fondo lo que estoy diciendo es cómo el gobierno se empieza a relacionar de manera diferente con los ciudadanos. No porque sea buena onda, como bien lo planteaba, no porque, ay, nada más así, ya un día me amanecí, ¿no?, y magnánimo y voy a cambiar esto. En parte por necesidad y en parte porque cada espacio que dejaba el gobierno, ¿sí?, era ocupado por alguien, los privados, ciudadanos y empresas. Y mientras más espacios ocupemos, más poder tenemos. Y la relación de poder, gobierno-ciudadanía, empezó a modificarse. ¿Me explicó? Al final del día vamos a caer en cuenta que gobierno abierto es, lo que subyace es súper radical, en el sentido de que lo que estamos proponiendo y lo que está subyaciendo en el concepto es un cambio en los equilibrios de poderes, ¿sí? Más que entre partidos políticos, ¿sí?, entre el gobierno y los ciudadanos. ¿Qué tanto poder tienen los ciudadanos para incidir en lo público y participar en lo público, y qué tanto poder tiene el gobierno? Es una nueva forma de relacionamiento, ¿sí?, que lo que busca son equilibrios más justos en el poder. Y eso es muy amenazante. No hay nada que le disguste más a nadie, a quien sea que tiene poder, que perderlo, ¿no?, aunque sea un poquito, ¿sí? Perder poder es lo más amenazante que le puede suceder a un gobierno, y por eso yo tenía afuera de mi casa, aunque era un chamaco, pues agentes del CISEN, del militar, porque el gobierno no quería poner ni siquiera un poquito de poder. ¿Me explicó? Es un concepto increíblemente revolucionario en ese sentido. Es un planteamiento de cómo modificamos esta relación, este paradigma de interacción entre lo público y lo privado. Y ojo que aquí, hasta aquí, no he hablado ni de transparencia, ni de datos, nada que ver, mucho menos de tecnologías de información, de las apps, de páginas web, ¿se fijan? Nada. Quiero quitar la idea de que gobierno abierto tiene que ver con tecnología. No, la tecnología ayuda mucho, claro que ayuda mucho. Ahorita vamos a ver cómo realmente sin tecnología no hubiera despuntado. Pero esto esencialmente no es un concepto tecnológico. La tecnología no es más que un medio, es algo que facilita, que decanta, que potencia, pero el origen de esto no tiene nada que ver con la tecnología como tal, ¿no? No tiene nada que ver con, insisto, las leyes de transparencia como tal. No, al revés, las leyes de transparencia son el resultado, ¿sí?, de una lucha de poder ciudadana por querer tener mayor control democrático, basado en normas y leyes, sobre la forma en la que el gobierno toma decisiones. Les decía hace un momento, si me vas a cobrar más impuestos, explícame por qué, explícame cómo los estás usando hoy, y si no hay maneras más eficientes de que los uses antes de cobrarme impuestos, ¿no? ¿Me explico? Las luchas por la transparencia vienen de ahí, no crean que son concesiones graciosas en buena onda de los gobiernos, son luchas cívicas
luchas cívicas que se gestan desde la ciudadanía y que le restan control en un momento determinado y poder al gobierno en la conducción, en un tipo de conducción social que era basada en el mando y en el control. Yo te digo que así es, ¿sí? Ese es el mando, yo te digo que así es, yo instruyo y tú sigues. Y si no sigues, ese es el control, tengo mis instrumentos para asegurarme que sigas, ¿no? La lógica entonces de interacción público-privada empezó a cambiar. Y este es el sustento, el sustrato de esta cosa que estamos llamando gobierno abierto. Ahorita vamos a ver qué más tiene ese concepto. Pero lo que no quería era que nos fuéramos con una idea de entrada de que gobierno abierto tenía que ver con otras cosas que lo han ayudado a potenciar, pero que no están en el sustrato, en la base, en el basamento de este paradigma, ¿no? Este paradigma es otra cosa, es muy político, es increíblemente político y es increíblemente basado en el poder y en la correlación de poderes, ¿no? Ahorita vamos a hablar más al respecto de las otras cosas que supongo que ustedes quieren saber más detallado, porque hasta ahorita me van a decir, ¿y eso qué demonios tiene que ver conmigo, ¿no? Que yo soy el responsable de la unidad de enlace, de transparencia. Bueno, ya nos vamos a meter esos detalles, no se preocupen, pero lo que no quiero de entrada es que nos vayamos a pensar que gobierno abierto tiene que ver nada más con las cuestiones de transparencia. Tengo mano levantada acá, adelante. Hola, pues sí, y me parece fundamental incluso ahondar un poco más en la génesis de este concepto, de esta categoría de gobierno abierto, ligada más tal vez al concepto o a la categoría analítica de gobernanza, porque me parece que ahí está la clave para que los servidores públicos de hoy en día podamos cambiar el chip y entender el gobierno abierto como un cambio, una redistribución del poder. Entonces ya no es una cuestión de que tengamos que garantizarle al solicitante que le vamos a dar la información, sino saber que él tiene el poder de fiscalizar al gobierno. Así se llaman, esos son los derechos. Es decir, a ver, los derechos no surgen, ¿de quién son los derechos? ¿De quién? ¿Quiénes son los únicos posibles titulares de derechos? ¿Quién? ¿Quién? Las personas, los seres humanos, los ciudadanos. ¿Por qué creen que existen derechos? A ver, de entrada, quiero volver a esa parte. ¿Por qué existen los derechos? ¿Qué hace un derecho para una persona? ¿Por qué es importante en un Estado democrático? Va de nuevo, en un Estado democrático el derecho. ¿Qué hace un derecho al final del día? ¿De qué? Me representa, me da valía, me da… Te falta la palabra. Libertad. Me da poder. A ver, fíjense, eso, a ver, miren, imagínense a un ciudadano individual, así, solito, versus las capacidades y el poder del Estado. Imagínense un ciudadano solito versus vis a vis el poder y la capacidad del mercado. ¿Qué hacen los derechos entonces? Es el espacio de protección individual ante posibles abusos del Estado y del mercado, ¿sí? Pero no solo eso, es también, si lo uso bien, es una herramienta para poder incidir en las reglas de ese mercado y para poder incidir en las reglas de ese Estado y cambiarlo en la medida en la cual me beneficie más a mí y menos a ellos mismos. ¿Me explico? Por eso la transparencia no es nada más una obligación de vamos a hacer, no. Es perdón que lo diga con tanta claridad, yo estoy del otro lado y he estado todo este tiempo del otro lado como ciudadano luchando para que esto se dé y es mi derecho y es la llavecita, la única muy poquita que tengo contra una burocracia gigante, compleja, difícil de entender, que además funciona con mis recursos como ciudadano, ¿no? Y que lo mínimo que yo puedo tener garantizado es el derecho a poder saber cómo estás actuando, cómo estás tomando decisiones. Y a veces la intencionalidad, ustedes muchos yo no entiendo, me pongo en sus zapatos, este tipo o esta tipa, ¿qué está pidiendo? ¿Para qué lo está pidiendo? Por favor, es complejísimo, sí, es difícil. Pero colegas, ustedes mañana van a estar del otro lado. Es más, salen de la oficina y ustedes están del otro lado, ¿ok? Y más les vale que alguien con la misma conciencia con la que ustedes hacen su trabajo lo haga, porque ustedes al mismo tiempo, este es un rol transitivo, ustedes son funcionarios en la mañana, pero en la tarde, o al mismo tiempo que están ahí, son consumidores, ¿ok?
son consumidores y son tutelados por otras autoridades que no son ustedes. Y ojalá esas otras autoridades que no son ustedes hagan todo lo posible por garantizar sus derechos, ¿sí? Lo más básico que puede haber que le podemos pedir al Estado es cumple con la garantía del derecho al que ya te comprometiste, ¿no? Y esa es la lógica, efectivamente, esa es la lógica y esa es la racionalidad que está detrás. Implica al final del día una migración y un modelo, gobierno abierto, de una relación más equilibrada de poder entre lo público y lo privado, pero no porque sí, ojo con esto, es que este es el punto más importante, no porque se me antojó, no porque sí, sino simple y sencillamente por lo siguiente: está clarísimo que los problemas públicos son tan grandes, son tan complejos, son tan multicausales, ¿sí?, que ya ni un solo actor, por más que sea el gobierno, tiene ni todos los recursos, ni todos los conocimientos, ni todas las capacidades, ni toda la información, ni todas las habilidades que se requiere para resolverlo. Piensen en un solo problema público social que valga la pena por su dimensión y díganme que ese en particular el gobierno tiene todo lo que necesita para resolverlo. No, ojo, los impuestos es un medio para resolver otros problemas. Me estoy refiriendo a problemas públicos, salud, educación, medio ambiente, nutrición, empleo. ¿Me explico? Seguridad social. No existe. Básicamente, gobierno abierto es llegar a un paradigma de relacionamiento, gobernanza, ya le llamaban de manera muy adecuada, no quería todavía utilizar el concepto, pero creo que ya lo han dicho muy bien, gobernanza, en la cual el gobierno asume que su rol ya no es nada más mandar, ordenar y controlar, sino liderar, coordinar a la sociedad para que los actores públicos y privados, sociales, lucrativos y el propio gobierno encontremos de manera conjunta las mejores formas de resolver los problemas públicos. El rol entonces del gobierno ya es distinto, ya no es mandar y controlar. ¿Me explicó? Cuando comenta usted en su texto que la doble función del gobierno abierto es el medio, la herramienta, y al mismo tiempo es el fin. Sí, así es. Y ahorita ya nos vamos a poner más técnicos en gobierno abierto, no se preocupen, pero lo que no quería, y de entrada lo que siempre digo es, no pensemos, y muchas veces cometemos errores también, los que escribimos y los que hablamos de estas cosas, es no ir al fondo y al origen y el por qué y el para qué, ¿no? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué están ustedes aquí el día de hoy? Porque el gobierno de la ciudad desde hace tiempo entendió, como lo decías muy bien, y este es un gobierno, lo digo con mucha responsabilidad, de vanguardia, que desde muy al inicio de estas etapas entendió pues, que tenía que tener la mejor institución que la ha tenido por mucho tiempo de transparencia, con los niveles más altos de cumplimiento de las obligaciones, con espacios de participación, creando un modelo de laboratorio de la ciudad, es decir, una serie de cosas que realmente entendía que la chilangada, yo siendo parte de ella, somos mucho más exigentes, estamos más informados que el resto del país, tenemos aquí a los medios de comunicación, tenemos la brecha digital casi no existe, ¿no? O sea, la brecha es casi inexistente, la brecha digital en la Ciudad de México, tenemos en fin una serie de condiciones que hace que la ciudadanía aquí sea por mucho una ciudadanía mucho más informada, más participativa, más exigente, y el gobierno de la ciudad entendió hace tiempo que tenía que cambiar su forma de conducir socialmente a esta sociedad, a la Ciudad de México. No es casualidad que esta ciudad sea la punta de lanza en la garantía de derechos a las personas de la diversidad sexual, ¿sí?, a las minorías. No es casualidad, insisto, no es casualidad, que sea totalmente abierta en el mejor sentido de la palabra. No digo que sea perfecta, tiene mil broncas, pero no es casualidad, y mucho de eso se debe justamente a las luchas cívicas de una sociedad mucho más participativa, informada y más dispuesta a colaborar. ¿Qué pasa con los sismos? En buena onda, ¿qué pasa con los sismos? ¿Cuál es la respuesta de la ciudadanía ante cosas de ese tipo? Solidaridad. No dejamos de sorprendernos todavía por la capacidad ciudadana, el desprendimiento, el decir yo te ayudo, si te quedaste sin casa incluso vente a la mía, dono, voy,
quito, pongo, hago todo lo socialmente posible por resolver problemas que pareciera que no tienen nada que ver conmigo. En catástrofes y en momentos difíciles, el gobierno, si dejáramos solo al gobierno, no hay manera, no hay manera de que esto se resuelva. Ese es el sustento básico de gobierno abierto, es entender que finalmente el gobierno se tiene que abrir a la idea de que hay conocimientos, recursos, disponibilidad, capacidades sociales en manos privadas, lucrativas y no lucrativas, que son valiosísimas para resolver problemas de fondo y estructurales, pero también problemas coyunturales, como qué hacemos ante una catástrofe natural. ¿Me explicó? Y entonces el gobierno, fíjense qué diferencia de cómo actúa el gobierno hoy en la Ciudad de México a cómo actuó en el 85. ¿Qué se acuerdan del 85? ¿Cuál era la respuesta del gobierno ante la ciudadanía? No solo no hubo, ojo, no solo no hubo, ojalá que hubiera sido silencio pasivo, ¿no? ¿Alguien ha leído Entrada Libre de Carlos Monsiváis? ¿No? Si son chilangos, como yo soy chilango de corazón, léanla, sería un gran orgullo para ustedes, en serio, la gran diferencia y la forma como la sociedad chilanga se distinguió del resto de las sociedades de la ciudad, del país, justamente para organizarse a pesar del gobierno y cuando el gobierno negaba a la sociedad. No, quítate, ustedes no sirven, ustedes no saben, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer con una lógica de control, no vaya a ser que se nos salgan de las manos estos aquí, ¿no? Y en cambio ahora, ¿cómo actúa el gobierno de la ciudad y cómo actuaron las autoridades federales? Al revés, canalizando la energía ciudadana, ¿no? O sea, van aquí, allá, coordinándose, ¿no? Eso refleja un cambio de paradigma en la forma en la cual concibe el gobierno al ciudadano, ¿no? Y le reconoce, va de nuevo, que tiene recursos, capacidades, conocimientos valiosísimos que sin ellos, simple y sencillamente no habría condiciones para que se dé. Ahora, la bronca es que eso es difícil, mantener eso en el cotidiano es difícil, garantizar derechos es difícil, tiene que haber burocracias detrás, espacios detrás, condiciones detrás y sobre todo un cambio cultural en la administración pública para entender esto. Y por condiciones me refiero a las siguientes: si no hubiera, como ustedes, enlaces de transparencia en las oficinas gubernamentales, ¿qué pasaría con el derecho a acceso a la información? No habría manera, no existiría. ¿Qué pasaría si no hubiera archivos, aunque no haya una ley general de archivos? Algo que ustedes cotidianamente, sus colegas en las oficinas registran, ordenan, no habría transparencia. ¿Me explicó? ¿Qué pasa si no habría computadoras, si no habría sistemas de información? No habría. Entonces tienen que pasar muchas cosas adentro del gobierno, que son capacidades, para que realmente los ciudadanos podamos tener esos derechos que a la postre nos incentivan a mantenernos participando en lo público y a resolver problemas públicos. Ese es como el sustento, sustrato básico, y ahorita vamos a ver cómo se vincula esto con ya los conceptos fundamentales de gobierno abierto. Antes de ya meternos a la parte más tecnicosa de gobierno abierto, preguntarles si no tienen duda, un comentario, con mucho gusto, un reclamo también puede ser, por supuesto, bien recibido, y con mucho gusto lo vemos. Adelante. A mí me parece que cuando se habla de gobierno en la Ciudad de México, deberíamos distinguir en el caso de la ciudad, que a pesar de que tenemos calificaciones como sociedad abierta, como que aquí está la mayor masa crítica del país, la mayor cantidad de solicitudes de acceso a la información en el país, 145,000 en números redondos en el año 2017, etcétera. Creo que el gobierno de la Ciudad de México no va por el mismo carril todo, ni a la misma velocidad. Tenemos dependencias u órganos descentralizados, desconcentrados, etcétera, que no necesariamente funcionan y tienen la misma capacidad crítica y de acción. Por ejemplo, el propio InfoDF, que hace 30 años hubiese sido impensable que tan solo existiera el mismo nombre, a nadie le hubiera resultado razonable que algo así fuera a existir. Versus
por ejemplo, las instituciones que se ocupan del agua, del alcantarillado, del alumbrado público, incluso de la salud o de la seguridad pública, que son instituciones que tienen muchos más años, algunos quizá centenas de años, la propia asistencia, la asistencia social. Entonces, el gobierno abierto, aún en la Ciudad de México, no podríamos hablar quizá de un tipo de gobierno abierto, sino de diversos, aunque haya una ley para hacer de la ciudad, etcétera. Aún así, creo que las dependencias funcionan ya en la praxis de manera distinta en materia de gobierno abierto. Yo había adelantado que ibas a ser mi alumno favorito y cada momento lo estoy confirmando. A ver, un elemento muy importante que está en el corazón del concepto de gobierno abierto, ahorita voy contigo, que es: los gobiernos no son monolíticos, ¿no? Para nada. O sea, no todo es lo mismo, para bien y para mal. ¿Okay? Y ahorita voy a retomar este tema porque es clave. Los gobiernos no son monolíticos, podemos decir hay muchos gobiernos dentro de un gobierno, ¿no? Y para nada todo es lo mismo, ¿no? Nada más quiero dejar este tema aquí porque lo voy a retomar más adelante, pero me parece que tu participación es muy importante justo por eso, porque nos demuestra que los gobiernos no son monolíticos, ¿no? Perdón. A la hora de estar leyendo su texto, profesor, la pregunta era, bueno, ¿quiénes son los sujetos que están participando en el gobierno abierto, ¿no? Implícitamente está por un lado el gobierno y por otro lado la sociedad, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Yo me preguntaba, ¿quién es el motor? ¿En quién debe de recaer la mayor participación para buscar un gobierno abierto? Yo siento que los dos tienen una participación importante, pero la sociedad, no como este ente disperso que aparece ahí, no como amorfo, sino una sociedad organizada, participativa, pero a través de qué mecanismos, qué modelos, porque finalmente nuestros actuales representantes, llámese diputados, senadores, etcétera, pero aún lo más triste, MPs, no representan realmente nuestros intereses, ¿no? Y en ese sentido, la reorganización de la sociedad como tal, con credibilidad, que impulse a un gobierno abierto es el por qué, cómo lograr buscar esta participación con estas características, ¿no? Pero también dentro del gobierno, como decía el compañero, tiene que haber espacios, tiene que haber, y creo, uno de ellos estamos aquí presentes precisamente, porque creemos, ¿no?, en otro tipo de gobierno con estas características que nos va a permitir llegar a esto que estamos viendo ahorita, ¿no, profesor? De acuerdo, también tocas otro tema súper importante que es, a ver, sí, perdón, las burocracias, cuando yo me refería a las burocracias, no nacieron transparentes y mucho menos abiertas, es porque en las formas de actuación burocráticas y las formas de representación típicas de las democracias, de los regímenes democráticos tradicionales, ponen espacios de una lógica de representación en donde yo, ciudadano, ciudadana, voto y le doy, le delego el poder de representación a un tercero, ¿no? Y lo vuelvo a ver pues dentro de 3 años, ¿no? Pues en este país, como ni siquiera había reelección, es más, ni siquiera estaba obligado a volverme a ver a mí. Él hacía lo que quería o ella hacía lo que quería y pues no importa. Es más, pues nunca más lo iba a volver a ver. Así de sencillo, ¿no? No hay reelección, no había reelección. Entonces, la lógica de la organización del poder en México estaba la brecha entre el poder ciudadano y el mandato que le dabas a quien tenía la capacidad de tomar decisiones, pues era muy grande, ¿no? Y volverte a ver nunca, para que me vengas a rendir cuentas sobre qué estás decidiendo, cómo lo estás decidiendo y por qué lo estás decidiendo, pues si acaso era por un partido, ¿no? Puedo cambiar de partido, pero también eso no era un control muy efectivo, digamos, del poder delegado. A lo que nos lleva justamente es a la idea de que había una ausencia de canales, ¿no?, que es a lo que te estás refiriendo, de interacción para poder hacer del conocimiento de mis representantes y de mis burocracias, ojo con esto, ¿sí?, cuáles son mis preferencias, porque aunque yo vote por un partido político con el cual tengo plenísima identificación ideológica y programática, lo cual es imposible, las cosas cambian, los entornos cambian, las coyunturas cambian y puede ser que haya temas en los cuales simple y sencillamente no estaban ni en la plataforma del partido y hay que hacer algo al respecto, ¿sí? ¿Cómo le hago saber a esa persona, a ese representante, pues cuál es mi opinión al respecto, ¿no? Ante la ausencia justamente
de canales específicos para interactuar entre gobiernos y ciudadanos y entre representantes y ciudadanos, más allá del proceso electoral, empiezan a emerger la necesidad de tener otro tipo de espacios, otro tipo de dinámica y otro tipo de interacción. Y la razón, y aquí es donde empiezo a meterme un poquito a la parte tecnológica, es que mientras los gobiernos se quedaron como estaban, las sociedades empezaron a cambiar. ¿Cómo se coordinan ustedes con sus amigos, con sus hijos, hijas, si tienen? ¿Cómo se coordinan? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Díganme quién no está en un grupo de WhatsApp. Levante la mano quién no está en un grupo de WhatsApp. Aquí, de los que estamos presentes. Bueno, a ver, si las formas de coordinación e interacción entre los ciudadanos son así, ¿por qué me tengo que conformar con formas arcaicas de interacción y coordinación con el gobierno? Que además yo le pago con mi lana, con mis impuestos, además tiene responsabilidades sobre mí, yo soy el principal, él es mi agente, ¿no? Actúa en mi nombre, toma decisiones en mi nombre, y resulta ser que lo voy a ver cada 6 años o cada 3 años nada más, ¿no? Pues no, quiero otras formas de coordinación y de interacción con ese espacio que no nada más sea esas limitadísimas. De ahí viene el derecho a acceso a la información, el hecho de tener elementos para empezar a tener un diálogo más informado, una lógica de coordinación, y de ahí viene justamente la necesidad de empezar a usar otras formas de interacción y de coordinación con el gobierno, que esas sí tienen que ver ya mucho con gobierno abierto, que las vamos a poner en una cajita muy clara ahorita para poder saber cómo encaja dentro del enfoque de gobierno abierto, pero efectivamente tiene que ver justo con eso, con la ausencia de canales específicos de coordinación y de acción y de interacción gobierno-sociedad más allá del voto, ¿no? O más allá de los famosos consejos de participación, que en realidad son cosas que no representan pues los intereses cotidianos de las personas. ¿Qué hago para decirte que hay un bache aquí? ¿Qué hago para decirte, gobierno, que no pasó la basura, no manches? ¿Qué hago para decirte gracias porque pusiste el alumbrado que queríamos? Porque también se vale felicitar al gobierno. ¿Qué hago para decirte que, fíjense que aquí está empezando a incrementar los asaltos en esta esquina, ¿sí? ¿Qué te digo para decirte que el tráfico aquí probablemente se resuelve si le pones un semáforo o si coordinas el semáforo enseguida? Una serie de broncas que el gobierno no puede ver, no tiene la capacidad de ver. A ver, vamos a ponerla enseguida. Vamos a seguir con esta lógica para entender cómo la acción colectiva, cuando hay canales específicos, resuelve muchas broncas. ¿Quién usa el Waze para ir en el carro? O para identificar la ruta que tiene que tomar en el transporte público. Bueno, ¿quién hace esto? ¿Quién hace el Waze? ¿El gobierno? ¿Quién llena de información el Waze? Ciudadanos. Ustedes, ¿cómo le hacen para llenar de información el Waze? No, ¿saben qué tienen que hacer nada más? Aquí encender una cosita que dice ubicación. Si ustedes le ponen, ¿tienen prendida su ubicación? Bueno, cuando tienen prendida su ubicación, están contribuyendo colectivamente a que otras personas cuando van a una calle, o sea, ¿por qué creen que les aparece rojo? Porque saben, los están rastreando y saben que se están moviendo muy lento y colectivamente, eso se llama crowdsourcing, ¿no? Están sabiendo que ahí la gente va muy despacito, que se está moviendo a velocidades muy lentas. Y eso no lo hace, no habría manera, con todo respeto, de que ningún gobierno en el mundo, ni poniendo satélites de la NASA, pudieran informar en tiempo real si aquí en la esquina hay tráfico, no hay tráfico. ¿Sí me explicó? Es un problema que no resuelve el gobierno, ¿sí? Que no tiene nada que ver el gobierno, nada más lo regula en términos muy generales y todo, pero que las soluciones las damos nosotros colectivamente. ¿Quién tiene hijos aquí en edad primaria, por ejemplo? Yo tengo. Ok, ¿cuándo fue la última vez que sus hijos consultaron una enciclopedia? ¿No la conocen? No la conocen. Ah, sí, ya. Eso, les gusta. Muy bien. Hay alguien que todavía tradicionalmente busca la información ahí, perfecto. A ver, pero ¿por qué no? O sea, porque son mala onda estas generaciones y no tienen aprecio por los grandes conocimientos de los grandes científicos.
¿por qué? A ver, ¿por qué las enciclopedias, por ejemplo, por qué la British Encyclopedia dejó de publicarse ya? La enciclopedia británica, ya no existe. Ya no existe escrito, ya esas cosas gigantes que movías. Sí, claro, eran armas blancas, ¿no? O sea, podrían ser consideradas armas blancas esas cosas. Se te caían en el pie y valías. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ya no existen? A ver, ¿cuál es la opción? ¿Qué opción usan sus hijos en buena onda? ¿Cuál? Wikipedia. ¿Quién hace Wikipedia? A ver, va de nuevo. Hay unos tipos súper sabios que están ahí con unos lentes y que son son de Oxford, son unas eminencias, salieron de Harvard, y ellos son los que nos dicen cómo son los conceptos. ¿Quién hace Wikipedia? Es una construcción colectiva, ¿sí?, que se autorregula. Si hay alguien que puso una tontería ahí, seguramente hay alguien que va a leer y va a decir, no manches, ¿cómo es posible? Lo corrige y le pone ahí la información, y así se va construyendo el conocimiento colectivo. ¿Y por qué es mejor? Porque no se tienen que esperar un año a que unos sabios la revisen, la actualicen, la incluyan en la real lengua, no sé qué, y dictaminen ellos desde arriba que eso es lo que debemos de saber y hacer, y esa es la forma correcta de entender este concepto, que la lleven a formar, dignar, imprimir, distribuir, y luego nos la venden, ¿no? Y luego además nos la venden, ¿no? ¿Me explico? A eso me refiero con la posibilidad y la capacidad de coordinarnos, de generar a partir de la coordinación colectiva soluciones muy concretas a problemas y de manera mucho más eficiente, más barata, e incluso, insisto, sin el gobierno. El gobierno no tiene nada que ver aquí. Insisto, más allá de checar que los datos personales, ok, qué buena onda, pero no tiene nada que ver. ¿Me explico? Para resolver muchísimas cosas. Y eso ya cambió, aceptémoslo. O sea, si la gente nos estamos coordinando por aquí, nos estamos ordenando nuestras vidas por aquí, estamos empezando a compartir nuestros conocimientos de manera gratuita. ¿A alguien le pagan? O sea, si yo colaboro en Wikipedia, ¿me pagan una lana? No, así como tampoco le cobro. No, a nadie le cobran. Hay donaciones, si tú quieres puedes donar, o sea, de buena onda, como decirte, Wikipedia me está resolviendo lo que antes me resolvía la enciclopedia británica y te voy a dar 10 pesos. Buenísimo, o sea, son donaciones, si quieres perfecto, y si no quieres no pasa nada. ¿Sí me explicó? A eso me refiero con estas nuevas formas de interacción y de acción colectiva, que en donde lo único que necesitamos son los canales correctos. ¿Sí me explicó? Canales correctos para canalizar la energía ciudadana, el conocimiento ciudadano, la información que todos tenemos, y a partir de ahí es más fácil resolver problemas públicos. Si el gobierno piensa que ellos saben todo y pueden entender perfectamente cuál es la mejor manera de resolver un problemita bien específico en una esquina, está equivocado. Las personas, quienes están en mejor posición para entender el problema y para saber cómo resolverlo son la marchanta de la esquina, ¿sí?, las personas que usan el micro que están alrededor de ahí, los que pasan todos los días, los que padecen los broncas, ellos son, no es, perdón, con todo respeto, un burócrata iluminado que sabe y entiende todas las decisiones de cómo hacerlo. Hay cosas muy complejas que efectivamente sí, pero no, hay cosas, la mayor parte de los problemas y retos que enfrentamos tienen que ver con conocimientos muy básicos, en donde es la misma gente la que sabe y entiende mejor qué hay que hacer, más que complicarnos la vida. Pregunta es, ¿qué mecanismos tiene el gobierno para aprovechar ese conocimiento, esa disposición, esa capacidad para resolver ese problema concreto? Y no pensar que desde una lógica top-down, aplicando la ley, la norma y el control, ya se resolvió, ¿no? ¿Sí me explicó? Ese es el punto. Por eso decía, ahorita es totalmente revolucionaria esta onda en el sentido de que es darle poder a la banda, ¿no? La gente sí sabe. O sea, la gente entiende, la gente no es boba, la gente sabe, la gente además está dispuesta a hacer algo para resolver los problemas. Hola, digo, de lo que comentabas de que qué instrumentos está poniendo el gobierno, a nivel federal hay una comisión, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que justo cuando están haciendo las leyes del Ejecutivo Federal, permiten que toda la sociedad envíe sus opiniones y diga si está bien antes de que se emita la ley y todo. Y la verdad es que no tiene realmente la participación que se esperaría.
O sea, el 99% o más de los anteproyectos que emiten en la página no tienen ninguna participación. Porque están pensados en cómo el gobierno está acostumbrado a hacer las cosas. No, a ver, no sé si me explico eso. En vez de pensar cómo los ciudadanos suelen participar o qué canales ellos tienen y usan, el gobierno por lo regular lo que hace es qué canales tengo yo y qué cosas soy. Y ciudadano, tú adáptate a mí, no yo me adapto a ti. No sé si me va a entender. Y esa no es la fórmula, esa no es la fórmula del gobierno abierto, como vamos a ver más adelante. El gobierno abierto implica pensar los problemas, las lógicas, las interacciones desde el ciudadano para entender cómo el ciudadano las percibe, las necesita, las requiere, y entonces lo más probable es que entonces podamos interactuar. Pero es muy difícil, insisto, si nos coordinamos así, si tenemos este tipo de accesos, si interactuamos así, pedirle al gobierno, pedirle al ciudadano, no, conmigo, yo soy tan importante y soy la onda. Tú te tienes que adaptar, traerme fotocopia, escrita, así ya sabe, venir, hacer la fila, sentar. ¿Sí me explicó? Pues no, o sea, ¿qué te va a decir el ciudadano? Está bien, sí, está bien, pero no. O sea, ¿cómo hacemos para otras cosas? ¿No? Sí, puede decir, lo cuelgo en la página de internet, buenísimo, y hago un llamado público. Así es, pero eso no es gobierno abierto. Ahorita vamos a ver cómo poner páginas, cosas en internet nada más y decir, ahí está, eso no es gobierno abierto. Ahorita nos vamos a ir acercando a qué no es gobierno abierto y pensamos que es gobierno abierto, pero eso no necesariamente es gobierno, es una parte del gobierno abierto fundamental, pero que no agota gobierno abierto.